Buen día, hoy les vengo a hablar de la situación de cuidado de enfermería en el contexto clínico y pues mi docente asesora fue Vivienda Cumá. Presentado por quien les habla, Juan Pablo Sinisterra, y hace parte del componente del curso de práctica profesional clínica y comunitaria. Los datos del paciente, es una paciente femenina de 76 años de edad que tiene seguridad social con familiar subsidiado. Reside acá en Neiva y el acompañante es una sobrina. Por motivo de consulta, la paciente ingresa a la institución el 3 de agosto porque se cae de la cama, ese fue el motivo de consulta, y ya en la enfermedad actual se les comienza a abrir la historia clínica, entonces se instaura que es una señora de 76 años de edad que es traída por los familiares y que a eso de las 4:10 de la mañana se cae de la cama, lo que le ocasiona un trauma en cadera y muslo derecho con limitación para la movilización y cambios posicionales. Se niegan los síntomas respiratorios y gastrointestinales y se niegan nexo por contacto para COVID-19. En la valoración cefalocaudal lo único alterado son las extremidades, en donde se encuentra un punto doloroso a la palpación de cadera y tercio proximal y medio del muslo derecho, con rotación interna y acortamiento de la extremidad. En la valoración de signos vitales, lo único que se encuentra alterado es el IMC, que está en 28,30, que eso equivale a un sobrepeso. Ya iniciamos con el recuento hospitalario, iniciamos con la atención inicial de urgencias. Entonces el día que la paciente ingresa se evidencia una presencia de rotación interna y acortamiento de la extremidad. Tiene como antecedente parálisis cerebral espástica con epilepsia secular controlada farmacológicamente. Se ingresa la paciente para manejo sintomático y se toman imágenes diagnósticas por sospecha de fractura intertrochantérea de fémur derecho. El plan de manejo que se instaura ese día es una dieta normal, tramadol de 50 miligramos subcutáneo dosis única, dipirona 1 gramo IV cada 6 horas, ranitidina 50 miligramos IV cada 8 horas, se mandan a tomar paraclínicos, radiografías de cadera, fémur derecho y tórax. Se evalúa a la paciente como con un control de caídas y que cuenta con acompañante permanente. Las imágenes diagnósticas que le tomaron ese día evidencian primero una osteosíntesis de cuello fémur izquierdo con osteoporosis severa, la fractura subtrocantérica fémur derecho con bordes de fractura esclerotróficas y los cambios artrósicos coxofemorales, que evidencia una osteoporosis severa. En la radiografía de cadera comparativa se halla un material osteosíntesis, cuello de fémur izquierdo, también con la osteoporosis severa que ya se mencionó anteriormente. La radiografía de tórax hay una elongación del callado aórtico y no consolidaciones ni infiltrados. Con las imágenes diagnósticas se evidencia que hay una osteoporosis severa y una imagen de fractura subtrocantérica de fémur derecho y que ahí está el material de osteosíntesis de fémur izquierdo. Se inmoviliza con tracción cutánea y se espera el concepto con ortopedia. Se hace una indicación quirúrgica para reducción abierta y osteosíntesis del fémur derecho, pero todavía en este punto no se habían decidido si lo iban a hacer con tornillo de compresión dinámica o con un clavo cefalomedular largo. Que esto lo van a evaluar o sabrán qué método van a usar cuando lleven la paciente a cirugía. Y se obtiene un consentimiento informado. El plan de manejo para ese día es la dipirona 1 gramo IV cada 8 horas, tramadol 50 miligramos subcutáneo cada 12 horas, enoxaparina 40 miligramos subcutáneo día, carbamazepina los 200 miligramos vía hora al día y la valoración preanestésica. Recordarles que igual la enoxaparina es para ese control o siempre que un paciente se va a pasar para cirugía se le tienen que dar como esa profilaxis de parina, de anticoagulante. El 4 se le hace una valoración para anestesia, en donde vigilan primero la vía aérea con la escala Mallampati, que evalúa la dificultad para la intubación del paciente. La paciente le da una escala Mallampati número 2, que significa que no hay signos de vía aérea difícil.
De igual manera, le hacen un análisis de la ASA, que es de la Sociedad Americana de Anestesiólogos, en donde prueba un valor de 3. Y el ASA se utiliza para estimar el riesgo que presenta la anestesia para el paciente. Entonces, pues un 3 es un riesgo alto. Y también le evalúan el índice de riesgo cardiovascular LI, que le da 2, que en este pues dice que es no favorable, pero lo que hace este índice es predecir la aparición de complicaciones de índole cardiovascular. El plan de manejo para ese día pues, es programar la cirugía, el ayuno mayor a 8 horas y las 4 reservas de 2 unidades de glóbulos rojos empaquetadas. Los laboratorios que le solicitan ese día, pues para todo el proceso de preoperatorio, lo único que se encuentra alterado pues, es la glucosa con 130 miligramos sobre decilitro. En la valoración ya por ortopedia y traumatología del 4, piden suspender la vía oral 12 horas antes del procedimiento y de igual manera suspender su anticoagulante. Se valora la valoración por anestesia. El 5 ya se abre un folio para cargar las 2 unidades de glóbulos rojos de reserva para la cirugía y se indica un paso de sonda vesical permanente, pues porque la paciente presentaba una retención urinaria y no colaboraba. Pues el paso de sonda pues, se hace con el sistema de SISOFLOW. Nunca en ninguna parte de la historia clínica mencionaban pues, cuánto eliminaba la paciente y eso pues, es muy importante porque pues, así vamos a saber pues, si la paciente primero pues, tenía la retención urinaria en un principio o no y pues sí, cómo se evalúa esta eliminación de la paciente. El 5 pues le hacen la cirugía en donde se encuentra pues una fractura intertrocantérica y subtrocantérica de fémur derecho, una fractura cortical anterior de trocánter mayor y compromiso de trocánter menor. En el procedimiento se deciden pues realizarlo con el clavo cefalomedular, pues se revisa y se coloca el tornillo sin ningún problema. Aquí en esta parte del procedimiento me comentaba la familiar pues cuando hablé con ella que pues el cirujano le había dicho que había presentado un pequeño inconveniente durante la cirugía y era que pues como la paciente tiene ese antecedente de la fractura del fémur izquierdo, entonces él no sabía pues al momento y por la osteoporosis tan grande que tiene la señora, que él no sabía cuál de las dos piernas había que operar, entonces pues se tuvo que remitir a las imágenes diagnósticas que le habían sacado a la paciente, pues para saber a ciencia cierta pues qué fémur o cuál era el lado a operar. También la señora me comentaba que el cirujano pues le había dicho que al momento de colocar o de adjuntar el tornillo pulverizó un poco el hueso por la misma osteoporosis que presenta la paciente. Ya pues se sutura, hay sutura de tendones, se hace una hemostasia prolija, cierre de planos, apósitos y se pone un vendaje estéril. Y pues ese mismo día pues se le carga una radiografía de cadera derecha pues para revisar si la cirugía pues fue un éxito o no, en donde hay una adecuada fijación de la prótesis. Y se le ordenan curaciones diarias por enfermería. En antecedentes familiares, antecedentes personales familiares, los médicos pues presentan la parálisis cerebral con la epilepsia secundaria. Los quirúrgicos presentan pues la osteosíntesis con tornillo de compresión dinámica o tornillo dinámico de cadera en la fractura de cadera izquierda ya hace varios años y todo lo demás pues no refiere. En los aspectos negativos y positivos pues para la paciente, los aspectos negativos es que tiene la antecedente de parálisis cerebral, la epilepsia secundaria, la fractura de cadera izquierda ya hace años, la edad y la poca colaboración para los procedimientos. Aquí pues siendo específicos para el paso de sonda y pues más adelante les contaré pues cómo ha sido el proceso de la paciente. En los aspectos positivos pues es que cuenta con el acompañamiento del familiar las 24 horas del día y pues que la sobrina que es su acompañante pues está enterada de todo su proceso de enfermedad, ¿sí? Pues la ha acompañado durante toda su vida, entonces ella está como muy entendida de lo que le pasa a la señora. En los medicamentos pues le pasan un analgésico opiáceo como tal el tramadol, que el primer día se alistarán para 50 miligramos
subcutáneo cada 6 horas. Después el 6 le hacen un cambio para que pase a 12 horas, pero IV. El analgésico antipirético del grupo de las pirazolonas, que es la dipirona. Entonces, el primer día que llega le colocan 1 gramo IV cada 6 horas. Después, ese mismo día, le hacen un cambio para que la frecuencia sea de cada 8 horas. Y el 6, que ya es después de la cirugía, pues por el control del dolor, se le instauran de 2 gramos cada 8 horas IV. De igual manera, le colocan un antagonista en los receptores H2 de la histamina. Entonces, la ranitidina la colocan solamente el 3, 50 miligramos IV cada 8 horas. De igual manera, pues se coloca una enoxaparina, que es una heparina de bajo peso molecular. Esto pues para profilaxis de anticoagulación pues, antes y después del procedimiento quirúrgico. Pues con una presentación de 40 miligramos subcutáneo cada 12 horas, que después el 6 se lo cambian y se lo ajustan a 40 miligramos subcutáneo cada 24 horas, es decir, pues después de la cirugía. Las indicaciones, como les venía diciendo, es un profilaxis de la enfermedad tromboembolítica venosa en pacientes quirúrgicos con riesgo moderado o alto, que en este caso viene siendo la de ortopedia. En efectos adversos, pues está la hemorragia, la anemia hemorrágica, la trombocitopenia o la trombocitosis. Las indicaciones medicamentosas está, pues antes de la administración, interrumpir los AINES, el ácido acetilsalicílico a dosis antiinflamatorias. Y los cuidados de enfermería que hay que tener para esta enoxaparina es vigilar el índice internacional normalizado, o sea, todo lo que tiene que ver pues, con la coagulación. De igual manera, pues la paciente le administra carbamazepina, que es un anticonvulsivante, pues era pues, por su antecedente que presenta, ¿no? La presentación 200 miligramos vía oral al día y el 6 se lo ajustan a 200 miligramos cada 8 horas. Como les decía, pues está indicado en este caso pues para las convulsiones. En efectos adversos está el mareo, la ataxia, la somnolencia, la fatiga, la cefalea, la diplopía, entre otros. Las interacciones medicamentosas pues están los inhibidores de la CYP, tercera y cuarta, que inhiben el metabolismo de la carbamazepina y aumentan sus niveles plasmáticos, como la eritromicina, el itraconazol y la fluoxetina. Lo que hay que valorar acá como profesionales de enfermería es monitorizar el patrón y la frecuencia respiratoria y también monitorizar la saturación de oxígeno durante las sedaciones cortas o continuas. También le administran amikacina, que es un antibiótico aminoglucósido, pues con una presentación de 1 gramo IV cada 24 horas. Las indicaciones para tratamiento de corta duración de las infecciones bacterianas. Efectos adversos, nefrotoxicidad, ototoxicidad, neurotoxicidad en dosis altas y prolongadas. Las interacciones medicamentosas están pues, con la anfotericina vera, loperidol y propofol, que estos tres potencian su efecto al aumentar la concentración plasmática. Los controles de enfermería que hay que hacer, pues hay que hacer unos controles periódicos de la función renal antes de iniciar la terapia y diariamente durante el curso del tratamiento. En tal caso que se presente una disminución progresiva de la diuresis, hay que suspender el tratamiento y pues informar al médico o evaluar nosotros pues qué más podríamos hacer. El 5 le administran cefazolina, que es un antibiótico betalactámico de las cefalosporinas, con una presentación de 2 gramos IV cada 8 horas. Las indicaciones, pues para profilaxis infecciosa, como sabemos, pues la cefazolina se le pasa 1 hora antes del procedimiento quirúrgico a los pacientes. Efectos adversos, la vaginitis, fiebre medicamentosa, prurito, erupción cutánea, neutrólepo y trombocitopenia. Las interacciones medicamentosas es que es un antagonismo con antibióticos bacteriostáticos. Y los cuidados de enfermería es vigilar al paciente por posible toxicidad renal, mantener hidratado al paciente para prevenir la afectación renal y valorar la diuresis. Entonces, como pueden ver, tanto este medicamento como el anterior, pues hay que estar muy pendientes de la función renal del paciente, ¿no? Ya como tal, pues para hablar de la situación en salud, algo muy corto, vamos a hablar de las fracturas, que pues en sí una fractura es una interrupción completa o incompleta de la continuidad de la estructura ósea y se define de acuerdo a su tipo y extensión. Estas ocurren cuando el hueso es sometido a una tensión mayor de la que puede absorber, en este caso pues la caída que presentó la paciente. Las estructuras adyacentes también se ven afectadas, por lo que puede haber pues edemas de tejidos blandos, hemorragias en los músculos y rotura de tendones.
Ya pues a la paciente pues tuvo una fractura de cadera que en la mayoría de los casos se da como en dos partes del fémur, en el cuello femoral o en la región intertrocantérica, que es aquí donde la paciente pues tuvo su fractura. Entonces, pues, ¿cuáles son los signos? Que los que están en azul son los que presentaba la paciente. Entonces, la incapacidad para moverse inmediatamente después de una caída, el dolor fuerte en la cadera, la rigidez, hematomas, hinchazón en la zona de la cadera y alrededor de ella, y que la pierna lesionada sea más corta pues, que la otra que no lo está. Pues eso era lo que explicaba en la historia clínica. Los factores de riesgo pues, que presenta la paciente igualmente están en azul, que es la edad, que tiene 76 años. El sexo pues, es más prevalente en las mujeres por todo el proceso pues, metabólico y endocrino pues, que les pasa pues, a ellas durante su menstruación y su proceso de la menopausia. Trastornos médicos crónicos como los endocrinos, problemas nutricionales, falta de actividad física, consumo de tabaco y alcohol. Ya como tal tenemos un tratamiento que usualmente es cirugía y pues esa cirugía depende pues de la ubicación y la gravedad de la fractura. A la paciente pues le hicieron una reparación interna mediante tornillos, porque también está el reemplazo total de cadera o el reemplazo parcial de cadera. Entonces una fractura intertrocantérica se reparan utilizando un tornillo de compresión deslizante y su respectiva placa metálica. Y esto hace, pues mantiene los fragmentos óseos en la posición normal mientras la fractura se cura. Entonces, pues ahí está una imagen pues, del fémur para que puedan observar en dónde sería la lesión intertrocantérica. Y pues al lado pues están como las imágenes de cómo se haría pues esa cirugía. Ya iniciamos aquí pues el PAE en la parte clínica. En el diagnóstico tenemos el dolor agudo, que hace parte del dominio 12 confort, la clase 1 confort físico. Entonces, dentro de las características definitorias, pues tenemos la conducta expresiva, defensiva y como protectora de la paciente, ¿sí? Pues recordándoles que ella casi no colaboraba para ningún procedimiento, expresaba también que, pues, que tenía demasiado dolor. En los factores relacionados pues están las complicaciones asociadas por traumatismo, en este caso la caída, y la intervención quirúrgica y la pérdida de la continuidad ósea, que es pues, la fractura, que es el motivo por el cual la paciente ingresa. El NOC tenemos el control del dolor. Y en el NIC, en las intervenciones tenemos dos, que es pues primero el manejo del dolor, que es como ver en dónde se localiza el dolor y cuáles son como unas estrategias para que la paciente pues aliviane un poquito este dolor, ¿cierto? Y la segunda, que es la administración de analgésicos, pues ya si se van a pasar los medicamentos, como es el caso del tramadol y la dipirona, se administran teniendo en cuenta la administración segura de medicamentos, evaluando los posibles eventos adversos que se puedan presentar. Entre esos pues está la depresión respiratoria, náuseas, vómitos, sequedad de boca y estreñimiento. De igual manera pues hay que evaluar si estos analgésicos si le están haciendo efecto a la paciente y si no, pues tocaría o aumentarle la dosis o cambiarle ya de medicamentos. En la evaluación, pues en sí la paciente pues, manifiesta que le ha disminuido el dolor. Como segundo diagnóstico tenemos el deterioro de la movilidad física, las características definitorias, pues las alteraciones en la marcha, el disconfort y uso de sustituciones del movimiento. Los factores relacionados, la ansiedad, la disminución de la fortaleza muscular, la disminución de la masa corporal, el dolor y la malnutrición, pues la paciente presentaba sobrepeso. Las condiciones asociadas, pues tenemos alteraciones en la integridad de las estructuras óseas, prescripción de restricción de movimientos y deterioro musculoesquelético. La restricción, pues debido a que, pues primero, pues la paciente no se podía mover en primera instancia por su caída, y segundo, pues después del procedimiento quirúrgico, pues se les dice que deben pues estar en cama. El NOC tenemos movilidad y en las intervenciones tenemos dos. Entonces en un principio pues con la inmovilización que va a presentar la paciente, es decir, o sea que no se puede mover, vamos a hacer una monitorización de la circulación, vamos a evaluar el pulso, el rendimiento capilar y sensibilidad, la integridad cutánea y el movimiento de la extremidad lesionada. Para el manejo de presiones, pues vamos a emplear el reloj de cambio de posiciones cada 2 horas y pues evaluar si hay eritema de la piel, vigilar el estado nutricional del paciente y se evalúa una escala de Braden. Pues en la evaluación, pues
que la paciente vaya aumentando como su ambulación levemente. El siguiente diagnóstico es disconfort del dominio 12 confort, clase 1, confort físico, con las características definitorias de alteración en el patrón para dormir, la ansiedad, incapacidad para relajarse, insatisfacción con la situación, intranquilidad con la situación, irritabilidad, llanto, quejidos y sensación incómoda. La paciente pues ya pues como les venía comentando, ella como que no colaboraba casi al personal, sí era una paciente un poco complicada de tratar, por lo mismo, ya como que no quería seguir en el hospital, entonces eso le está provocando pues tener como una actitud agresiva. Los factores relacionados pues la pérdida de la continuidad ósea, la inmovilización, la fijación mecánica, el dolor y la incapacidad para deambular. La condición asociada, tenemos un régimen de tratamiento y los síntomas relacionados pues con la enfermedad. El NOC tenemos un control de síntomas, entonces en las intervenciones pues haríamos dos. La primera sería un manejo ambiental confort, que es pues tratar de evitar las interrupciones innecesarias, permitir periodos de reposo, sí, o sea, como darle a la paciente como un espacio para que ella se calme, se tranquilice y pues como que no le incomode tanto su estancia, ¿sí? Y ya en la terapia de relajación sería evaluar cómo haríamos este abordaje para la paciente, ¿sí? Cómo trataríamos de disminuirle esa ansiedad, como esa tensión muscular que ella tiene, pues para que así mismo pueda ser como más llevadero todo este proceso. La evaluación pues sería el control de síntomas, o sea, si la paciente ya después como que comienza a mejorar. El siguiente diagnóstico es de privación de sueño del dominio 4 actividad reposo, la clase 1, sueño reposo. La característica definitoria sería la agitación, la agresividad, ansiedad, apatía, aumento de la sensibilidad al dolor, irritabilidad y malestar. Factores relacionados, el disconfort prolongado, el patrón de sueño no reparador y condición asociada sería el régimen del tratamiento. Población de riesgo para el familiar del sueño, el no sueño y las intervenciones tenemos dos. Primero, mejorar el sueño, que sería como cuáles son esos factores externos por los cuales el paciente no puede dormir y tratar de disminuirlos. Y de no ser así, pues administrar medicamentos si es necesario y pues determinar qué efectos tienen sobre este. La segunda intervención sería la disminución de la ansiedad, que pues es establecer claramente las expectativas del comportamiento del paciente, explicarle todos los procedimientos y pues una vez como que la persona entienda qué tanto se debe hacer o de qué trata en sí su enfermedad, pues yo creo que se relajaría un poco, ¿no? En la evaluación pues sería pues mirar las horas de sueño y si duerme toda la noche. La familiar me comentaba que hubo días en donde la paciente no durmió para nada, entonces pues esto aparte de incomodar pues a las personas con las que comparten la habitación, pues también como el personal, ¿no? Al ver que es una paciente que no colaboraba mucho. Ya iniciamos al seguimiento del paciente. Entonces pues me comunico primero con la sobrina que me dice que el día 8 de agosto le dan de alta pues a la paciente con el postoperatorio de cirugía de cadera. Como les comentaba, pues la cirugía tuvo sus inconvenientes, pero que de igual manera fue llevado el procedimiento sin ninguna complicación. El 13, la paciente deja de miccionar, empezó a tener fiebre y a vomitar, en donde pues es llevada directamente a urgencias y se estipula, o la familiar me comentaba, que tenía una disminución de la saturación de oxígeno, en donde un médico llegó a pensar que de pronto fuese paciente de COVID. Ya después pues le colocan una sonda nasogástrica y vesical, ambas pues con la función de drenaje. Y la familiar pues me explicaba que el drenaje de la sonda nasogástrica en un líquido como agua verde café. La paciente pues fue remitida a CRU UCI, lo que me mencionaba la familiar, y que ya después de que comenzó a mejorar pues fue trasladada a CRU a la habitación 3, en donde ya pues inició la ingesta de alimentos y comenzó a eliminar correctamente. El 18 le toman una radiografía de abdomen en donde se evidencia la presencia de cálculos en el estómago y el médico tratante decide que es mejor abordar este problema con farmacología porque llevar a la paciente a un procedimiento quirúrgico pues en su estado de salud sería algo muy riesgoso. Ya el 19 de agosto, pues como la paciente ha mejorado todos esos días paulatinamente y no ha presentado el dolor estomacal,
se le autoriza la salida y ella llegaría a su casa a eso de las 8 de la noche en una ambulancia. El 20, la familiar me comunica a mí por WhatsApp que qué le puedo dar para que no retenga líquido y pueda hacer del cuerpo. Hoy ha estado así y estoy preocupada y no puedo llevarla nuevamente a urgencias. Entonces le explico a la familiar que en un inicio pues lo mejor sería tratar como medidas naturales. ¿Sí? Le digo que digamos para el estreñimiento que coma papaya o pitaya, que eso pues siempre ayuda. Y para la retención de líquidos, pues le digo que si la paciente ha tenido una buena ingesta y en tal caso de que no, pues que le dé líquidos. Que si esto no funciona, pues que le administre bisacodilo y furosemida. Al momento de la furosemida, pues le digo que hay que tener en cuenta pues con algunos efectos, con unos signos de alarma, ¿sí? Si la paciente comienza a eliminar mucho, entonces se puede deshidratar, que no vaya a disminuir su frecuencia cardíaca o respiratoria y pues que no se vaya a poner morada, fue así como le dije. Entonces para que ella estuviera pendiente. Pues esa misma noche le administran el bisacodil y la furosemida, la paciente puede evacuar normalmente y le recomiendo a la familiar que deje esa segunda dosis que le tenía que dar de furosemida para el día siguiente y que esperara porque al día siguiente llegaba la enfermera que tiene pues la paciente. El 22, pues ella ya me informa que ya gracias a Dios ya se reguló la situación de ella, es decir, pues ella ha podido eliminar común y corriente, no ha presentado ningún problema. El 23, la familiar me refiere por WhatsApp que si le puedo ayudar para solicitar la cita de control con el ortopedista y reclamar los medicamentos. ¿Por qué la cita de control? Porque la paciente en la primera alta que le dieron, que fue el 8, a ella la llamaron para solicitarle, pues para darle la cita de control, pero como la paciente volvió a ingresar, entonces pues no se la asignaron, entonces ella quedó ahí pendiente de eso. Y pues lo de los medicamentos que le iban a dar, pues ella tenía prescrito bisacodilo 5 miligramos tableta cada 2 horas, bioral por 20 días, leparina de bajo peso molecular, inyectable 40 miligramos 4 mililitros cada 8 horas, vía subcutáneo por 15 días, y el acetaminofén 500 miligramos, tableta 1 gramo cada 9 horas, vía oral por 30 días. Esto pues el bisacodilo para que la paciente pueda eliminar bien la heparina porque es importante que en los postoperatorios pues se les administre un anticoagulante y el acetaminofén pues para el dolor. Se le explica a la familiar que es muy importante que ella tenga esos medicamentos y pues por lo tanto se hace la gestión y yo llamo a la farmacia del hospital en donde pues me explica que que sería llamar a la EPS y que directamente me los dan. Llamo a la línea nacional de Confamiliar, en donde me dan los números de 3 farmacias de aquí de Confamiliar, y yo se los hago llegar a la paciente vía WhatsApp y le marco para explicarle pues, el procedimiento que debe hacer. De igual manera, para la parte de la interconsulta por el especialista de ortopedia y traumatología, le digo que pues, se le aconseja llamar al número que la llamaron con anterioridad, pues cuando le iban a agendar la cita, y que si no sabe cuál es, entonces que llamara a la central de citas del hospital, que pidiera una cita por ortopedia y que explicara lo sucedido. En la familia, bueno, pues mi paciente, pues en su primera medida, la persona que la cuidaba a ella, pues era su mamá. Cuando ella falleció, se hizo cargo, pues su hermano. Pero como la hermana ya tiene 86 años de edad, entonces la persona que se hace a cargo, pues es la sobrina y pues los hijos de ella. En donde se evidencia pues que hay un gran apoyo familiar y que la paciente pues siempre ha estado acompañada de su familia y que por eso todos ellos saben pues cuál es su enfermedad, cómo se debe tratar, qué pasa si no le damos los medicamentos. Ellos están muy enterados en ese aspecto y se les ve como el cariño o las ganas de aprender sobre pues, sus patologías y cómo la pueden ayudar. Y ya como apoyo externo, pues como les comentaba de una enfermera, es que a la paciente con familiar le brindó una enfermera pues para que le ayudara pues en la casa. Ya pues tenemos el protocolo de bienvenida, estancia y despedida, en donde se evidencia pues una buena adherencia al protocolo y que se presentan algunas falencias. Pero en general se puede decir que pues el hospital divulga muy bien la información de interés pues para los usuarios y sus familiares. Dentro de los aspectos positivos que enmarcaba la familiar era que pues la educación que daban era muy buena, que quedaba como muy satisfecha con toda esta educación
que se toma en cuenta lo expresado por la paciente, por el familiar. Es decir, si ella opinaba o decía algo pues, sobre la paciente, como que el personal lo tomaba en cuenta, ¿sí? Como que realmente escuchaba al familiar para tomar para encaminar el tratamiento, por decirlo así. Y que estaba muy feliz porque el hospital pues ha hecho mucho énfasis en esto del lavado de manos, que han colocado videos, que han hecho muchas sesiones educativas, entonces que estaba muy feliz por eso. En los negativos era que habían ciertos médicos en donde realmente llegaban y era como, así textualmente me lo dijo ella, el siguiente y ya, como que no saludaban, no había ese trato humanizado por parte del personal. En la organización de los servicios pues hay un punto en la lista de chequeo en donde pues como que a la paciente le explican si en qué servicios está ubicada y pues la familia realmente como que estaba un poco perdida en ese aspecto. Y algo que sí me recalcó mucho es que estaba un poco desanimada con el tema de la privacidad, porque pues a la paciente hay que hacerle baño en cama y pues la eliminación y todo pues también es ahí en cama. Entonces que ni siquiera para el baño le colocan los biombos, o sea, realmente todo el mundo podría ver, entonces le niegan mucho esa privacidad, esa intimidad a los pacientes. En educación, pues yo le propuse a la señora pues en qué temas ella le gustaría que yo la educara, ¿sí? Cuáles serían sus falencias, porque pues como les dije anteriormente, en los procesos de patología, pues ella realmente está muy enterada, sabe que de pronto tal pasa, ella sabe que la carbamazepina se la dan para que ella no se desbarate, fue así como me lo comentó, y que se la tienen que dar todas las noches, y en las mañanas y en las noches. Entonces ella me pide que le haga como una charla de terapia, de rehabilitación y como de masaje, ¿sí? Como de ejercicios que ella puede hacer con la paciente y pues que le vayan a ayudar a ella para su recuperación. Entonces se realiza una estrategia de enseñanza, unas diapositivas y se le hacen llegar unos videos. De igual manera pues se hace una infografía de osteoporosis, que pues la paciente presenta una osteoporosis severa, una infografía de pautas a seguir en una crisis de epilepsia convulsiva y la infografía de Parina. Aquí pues decidí hacer esa infografía de Parina porque la paciente pues en estos últimos días que me he comunicado con ella me decía que a ella no le interesaba tanto los medicamentos sino que quería como la cita de control y que pues ahí mismo se los dieran. Yo le explicaba que pues la heparina es muy importante para el proceso postoperatorio pero como que ella no alcanza a entender como por qué es tan importante, ¿sí? Entonces por eso decidí hacer una infografía sobre eso. Pues esta es la educación que se brindó, entonces pues ahí tengo la infografía de osteoporosis, en la de Parina, que pues, que como les decía, pues traté de hacerle como mucho énfasis, pero realmente la familiar como que no lo captaba. Igualmente pues como unas pautas a seguir a una crisis de epilepsia convulsiva. ¿Qué dificultades se encontraron para hacer este seguimiento? Realmente la familiar pues casi no me contestaba las llamadas o no me respondía a los mensajes, ¿sí? Como que yo le escribía, ella me dejaba en visto, entonces le marcaba, no me contestaba. O ella al momento que me contestaba, pues como que se sentía que estuviera como muy atareada, ¿sí? Como que no presentaba esta disponibilidad de tiempo, que pues de cierto modo es entendible, pero igual fue muy difícil. Entonces por eso todo el material educativo se le mandó a ella vía WhatsApp, porque ella lo solicitó también de esa manera. Y pues cada vez que yo la llamaba, pues le preguntaba qué le había parecido y pues que si estaba satisfecha con esto. Ya entramos aquí por último pues al PAE en la valoración del egreso, en donde primero pues tenemos el riesgo de disfunción neurovascular periférica, el del dominio 11, seguridad y protección, clase 2, lesión física. Factores relacionados, la compresión mecánica, las fracturas, traumatismo, inmovilización y la obstrucción vascular. Aquí pues igualmente recordarles que la paciente pues no se estaba tomando su heparina, no se estaba administrando su heparina, que pues elevaría este riesgo y por eso está aquí de primero. La condición asociada pues sería la cirugía ortopédica, la fractura y el traumatismo. La población en riesgo, todas las edades, pero pues mayormente ella, por tener 76 años. Como no, tenemos un estado neurológico periférico. Entonces las intervenciones que se plantean son dos. El primero, el manejo de la sensibilidad periférica alterada, que sería comprobar la discriminación entre afilado romo o calor y frío,
y evaluar si hay parestesias, examinar la piel para determinar si hay alteraciones y observar si hay signos de tromboflebitis o tromboembolia. La siguiente intervención sería monitorizar las extremidades inferiores, entonces examinar si hay presencia de edema en las extremidades inferiores, evaluando la temperatura, hidratación, crecimiento del vello, textura, grietas en la piel y determinar el relleno capilar. Importante pues es que se haga esto en ambos lados, ¿no? O sea, en ambas piernas, tanto en la lesionada como en la no lesionada. Y ya como en evaluación sería la sensibilidad de la extremidad inferior derecha y aumentar pues a que no esté comprometida. El siguiente diagnóstico tenemos el riesgo de tromboembolismo, dominio 11, seguridad, protección, clase 2, lesión física. Factores relacionados, pues complicación de traumatismo vascular, obesidad, deterioro de la movilidad y deshidratación. La condición asociada, pues es el postoperatorio y cirugía ortopédica y el traumatismo en extremidades inferiores. La población en riesgo, edad mayor a 69 años, la paciente entra ahí por tener 76. Y NOC, el control de riesgo de trombos. Entonces, en NIC se realizan dos intervenciones. La primera, las precauciones circulatorias, en donde se realiza una valoración de pulsos periféricos, ver si hay edema, llenado capilar, color y temperatura de la extremidad, y pues fomentar un movimiento muscular activo para mejorar la curación, al aumentar la irrigación, ¿sí? Para que el proceso de curación de la paciente pues, sea mejor. La siguiente intervención serían los cuidados circulatorios, la insuficiencia venosa, en donde pues vamos a evaluar igualmente los edemas, los pulsos periféricos y realizar movimientos pasivos dentro del grado de movimiento del paciente. La evaluación pues es identificar signos y síntomas de formación de trombos y émbolos, de nunca demostrado a siempre demostrado. El siguiente es la retención urinaria, pues porque eso lo presentaba la paciente, me comentaba la familiar vía WhatsApp, como ya les comenté. El dominio 3 tenemos la eliminación e intercambio, la clase 1, función urinaria. Características definitorias está la ausencia de diuresis, en los factores relacionados, proceso de anestesia y procedimiento quirúrgico. La condición asociada sería la inhibición del arco reflejo. El NOC pues sería eliminación urinaria. Entre las intervenciones que se plantean dos, la primera sería sugestionar al paciente para lograr la emisión y si no, ejercer presión manual sobre la vejiga, que esto pues es la maniobra de Crede. Y emplear el uso de medicamentos está indicado, que en este caso pues fue la furosemida. La otra intervención pues sería el manejo de la eliminación urinaria, que es monitorizar la eliminación urinaria, observar si signos y síntomas de retención urinaria, y si presenta, pues hay que restringir los líquidos, ¿no? Evaluación, pues sería el patrón de eliminación, pues aumentará levemente comprometido y se ingresa en la ingesta de líquidos. El siguiente es el estreñimiento, que también pues, lo presentaba la paciente. Del dominio 3, eliminación e intercambio, clase 1, función urinaria. Las características definitorias tenemos los cambios en el patrón intestinal, la disminución de la frecuencia de defecar, dolor abdominal, la incapacidad para defecar. Los factores relacionados están los cambios recientes en el entorno, la disminución de la motilidad gastrointestinal, la ingesta insuficiente de fibras, la ingesta insuficiente de líquidos y la obesidad. La condición asociada, pues la obstrucción intestinal quirúrgica que ella alcanzó a presentar un hilio paralítico, si era lo que me comentaba el jefe Javier. El NOC, pues tenemos la eliminación intestinal. En intervenciones tenemos dos, el manejo del estreñimiento e impactación, que es pues, vigilar los signos y síntomas de estreñimiento y de impactación, monitorizando los movimientos intestinales, incluyendo frecuencia, consistencia, forma, volumen y color. Y la siguiente sería control intestinal, que sería anotar la fecha de la última defecación, aumentar la ingesta de alimentos ricos en fibra y administrar medicamentos si es necesario, que en este caso pues es bisacodilo. En la evaluación pues sería evaluar el patrón de eliminación y la eliminación fecal, ¿no? Que sería aumentar a no comprometido o a levemente comprometido. De igual manera, pues coloqué estos dos pares así de manera breve y concisa, que sería el diagnóstico de autocuidado baño y el déficit de autocuidado uso de sanitario. Pues, ¿por qué? Pues porque la paciente está encamada y pues le toca a la familiar pues hacer todo lo de autocuidado de ella, ¿cierto? El baño y el uso de sanitario. La familiar me comentaba que ella estaba esperando mucho la cita con el ortopedista para poderle solicitar a ver si de pronto él le podía ordenar pues pañales, porque esto está representando como una carga económica bastante grande. Entonces pues por eso los coloqué así como juntos. Ya eso sería todo, muchas gracias por su atención.